Hola, José Manuel Ribeiro. Vamos a intentar dar una nueva charla de física general con un poquito de catarro, de la voz un poquito ronca. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la física de fluidos, pero claro, en unas condiciones ideales para hacer una física lo más sencilla posible. Fluidos sabéis que esencialmente pues son los que llamamos los líquidos y los gases. Y ambos tipos de fluidos se caracterizan por no tener una forma rígida, sino que se adaptan al contenedor, y hay una gran diferencia entre los líquidos y los gases. Los líquidos tienden a rellenar el contenedor, pero manteniendo su volumen constante. Y sin embargo, los gases tienden a ocupar todo el contenedor, se expanden para ocupar todo el contenedor. Esa es la gran diferencia entre los gases y los líquidos. En ambos casos, como sabéis, están formados por moléculas. Vamos a empezar definiendo lo que es la presión en un fluido, en un líquido. P, que es un escalar, es F sub n, módulo de la fuerza normal, partido por la superficie. ¿Qué es eso? Imaginamos una superficie en la cual todos los puntos de esa superficie tienen la misma presión. Entonces, calculamos la fuerza normal a esa superficie. Como es un escalar la presión, trabajamos con los módulos. Y dividido por la superficie, por el módulo de esa superficie, me da la presión en todos esos puntos. Su unidad es el pascal, que es un newton partido por metro cuadrado. Pero también se utiliza mucho lo que es una atmósfera. ¿Por qué? Porque es la presión que soportamos todos los objetos que estamos a nivel de mar en la Tierra. Una atmósfera es 101,325 kilopascales. Como veis, es una unidad muchísimo más grande. Una característica de los fluidos es que cuando nos sometemos a presiones, su volumen tiende a reducirse. En un sólido también podríamos reducir su volumen, pero es mucho más complicado. Habría que aplicar presiones enormes, pero los fluidos, sobre todo los gases, responden muy bien a disminuir su volumen con la presión. Para lo cual definimos lo que es el coeficiente de compresibilidad, que es, como veis, menos porque se reduce con la presión. Aumentas la presión, se reduce el volumen, menos incremento de P partido por el cociente entre incremento de V, que es lo que se ha reducido el volumen, partido por ese volumen. En mi caso voy a considerar fluidos incompresibles. Incompresibles significa que su volumen va a ser el mismo, aunque haya ligeros cambios de presión. Incompresible. También vamos a hablar de lo que es el régimen laminar y el régimen turbulento. Cuando tenemos que trasladar a un fluido, pues lo hacemos a través generalmente de tuberías, cañerías. Por ejemplo, el agua en nuestras ciudades, pues la llevamos de un sitio a otro a través de esas tuberías, y con más razón, pues los gases. Cuando ese fluido discurre por la tubería o por otro, por ejemplo, en un río también el agua puede estar discurriendo, lo puede hacer de dos formas diferentes, que son dos extremos. Entre los dos extremos hay, por supuesto, muchas posibilidades, hay muchos puntos intermedios. Uno es el régimen que llamamos laminar. ¿Qué significa eso? Pues las líneas o trayectorias que siguen las moléculas son paralelas y además no se entrecruzan unas con otras. Y podemos decir que si una molécula viene detrás de otra que ha seguido una trayectoria, va a seguir exactamente la misma trayectoria. Se llama laminar porque podían ser que tomando capas horizontales a ese fluido, pues todas esas moléculas que están en esas capas, en esas láminas, pues tendrían las mismas propiedades. Es, como digo, un régimen laminar que suele ser ideal, aunque en algunos casos de la práctica se aproximan mucho. Por ejemplo, un río que vemos prácticamente está quieta el agua y sin embargo a lo mejor está discurriendo con velocidad pequeña, nos parece que está parada y se está moviendo, y eso podría acercarse mucho a un régimen laminar.
Y el régimen turbulento es todo lo contrario, es el otro extremo. Entonces las líneas se entrecruzan, no podemos predecir si una viene detrás de otra si va a seguir su misma trayectoria, es la situación totalmente opuesta. En lo que voy a explicar, voy a considerar que si el gas está fluyendo, lo va a hacer con régimen laminar y, como os he dicho antes, que es incompresible. También voy a introducir lo que es la densidad. Aquí es la densidad de un cuerpo, porque no solo se aplica a fluidos, sino también a sólidos, a cualquier objeto. Densidad de un cuerpo es el cociente entre su masa y su volumen. Si despejamos, la masa es densidad por volumen. ¿Y qué significa la densidad? Pues que cuanto más grande es la densidad, mayor es la masa, para un mismo volumen, mayor es la masa del objeto. Eso es lo que nos está diciendo. Y vamos a empezar entonces con la física de fluidos. Como digo, lo más sencilla posible. Primero voy a intentar deducir lo que llamamos la fórmula o expresión de Pascal, que me va a decir cómo aumenta la presión en un fluido, en un líquido, cuando nos vamos sumergiendo en ese fluido. Aquí tengo un tubo lleno de un líquido. Supongo que P sub 0 es lo que es la superficie que separa a la atmósfera de ese líquido. Aquí hay una F sub 0, porque es el peso de todo lo que tiene ese líquido encima, de toda la atmósfera que tiene encima. Aquí hay una fuerza F1 en dirección contraria, porque es la resistencia que opone el resto del líquido a que ser aplastado, a ser desplazado. Y entonces, entre estas dos superficies tenemos aquí una masa de líquido que tendrá un peso. Ese peso es esa masa por la gravedad. Para que esté en equilibrio tiene que haber una resultante de fuerzas que vaya en dirección contraria. El peso va hacia abajo, luego tiene que haber aquí una resultante que tire hacia arriba y contrarreste ese peso. Mirad, como están estas dos fuerzas, para contrarrestar el peso, esta fuerza F1 tiene que ser mayor que la fuerza F sub 0. Entonces, la diferencia de esas dos fuerzas me tiene que dar una resultante hacia arriba que contrarreste ese peso. Entonces, mg tendrá que ser igual a, claro, fuerza, como veis, es presión por superficie. Entonces, a P por A es la sección de ese tubo, menos P sub 0 por A, que es la fuerza que hemos llamado F sub 0, que empuja hacia abajo. Entonces, poniendo aquí la masa como volumen por densidad, ρ por A por incremento de H, y por G, como veis, se van las secciones, se van las A's, y despejando me queda P sub 0, perdón, P igual a P sub 0 más ρg por incremento de H, que me dice cómo aumenta esa presión con la profundidad. Fijaros, de aquí puedo decir varias cosas. Por ejemplo, si yo aumento P sub 0, ese aumento se va a transmitir homogéneamente a todos los puntos de ese líquido. Y otra consecuencia, si hay dos puntos de ese líquido que están a la misma altura, entonces incremento de H es 0 y tienen que tener la misma presión. Hay muchas aplicaciones de esta fórmula de Pascal que podéis ver, como digo, en los libros. Ahora voy a hablar del principio de una máquina que es muy útil, que se utiliza mucho y que es el fundamento físico de la prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? Mirad, aquí hay dos tubos llenos de un líquido, uno de menor sección que el otro. Entonces, yo aquí ejerzo una fuerza F1 a través de este émbolo y me va a responder aquí el líquido con una fuerza de F2 hacia arriba en el émbolo de la derecha. Aplico el principio de Pascal, supongo que hay dos puntos aquí pegados al émbolo que están a la misma altura y entonces, como hemos razonado, hemos dicho antes, sus presiones tienen que ser iguales. Pero presión es igual a la PS1 en este émbolo pequeño, de sección pequeña, pues es F1 partido por S1 y P2 es F2 por S2. Despejo F2 es igual a F1, S2 partido por S1. Como S2 es mucho mayor que S1,
esta fuerza de F sub 2 es mucho mayor que F sub 1. He multiplicado la fuerza que ejerzo en el émbolo pequeño. Eso es el fundamento de la prensa hidráulica, que, como digo, tiene muchísimas aplicaciones. Y nos vamos a meter ya con la parte más importante de esta lección, que es deducir la ecuación de Bernoulli. Una ecuación que tiene muchísimas aplicaciones, lo podéis ver en los libros, pero ahora yo no tengo tiempo para hablar de todas esas aplicaciones, pero la mayoría de las aplicaciones de la física de fluidos se deducen a partir de la ecuación de Bernoulli, por lo tanto tiene muchísima importancia. Deducir la ecuación de Bernoulli, pues en algunos libros lo hacen de una forma bastante complicada, muy matemática. A mí me gusta hacerlo de una forma que sea lo más sencilla posible y además que no perdamos de vista los conceptos que intervienen en esa deducción. Así que fijaos cómo lo voy a hacer. Primero, plantear el problema. Una tubería por la que está fluyendo un líquido, en este caso pues vamos a imaginar que es un líquido ideal, como digo, que fluye con régimen laminar y es incompresible, que avanza en esta dirección. Aquí hay una fuerza F1 que empuja a ese líquido a desplazarse. Aquí tenemos un F2 que es la resistencia, como antes hablábamos al deducir la expresión de Pascal, es la resistencia del líquido que está aquí en la otra parte a ser desplazado. Tenemos esas dos fuerzas. Y aquí vemos que se está realizando un trabajo claramente porque hay fuerzas y movimiento de ese líquido. Por lo tanto, tenemos un trabajo y el trabajo solo puede provenir de dos fuentes de energía, o de variaciones de energía cinética que se estén produciendo ahí, o de variaciones de energía potencial que se estén produciendo ahí. Las variaciones de esas dos posibles energías me tiene que dar el trabajo realizado. Aquí la energía potencial que está actuando es la fuerza gravitatoria, es conservativa, como sabéis, y me da una energía potencial del tipo mg por h, es decir, que si tengo un objeto altura 0 y lo subo hasta una altura h, ese objeto adquiere una energía potencial mg por h, mg fuerza por la distancia h, mgh. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, vamos a imaginar lo siguiente, y esto es fundamental para entender lo que voy a hacer. Imaginaos que en un tiempo t igual a 0 tenemos esta superficie de líquido que está aquí, esta sección A1, en este punto, aquí, con esto subrayado. Y en el mismo instante t igual a 0, en esta sección, tenemos aquí, en esta parte de la tubería, tenemos aquí otra sección que llamamos A2, que está también en este sitio. Avanza el tiempo, un incremento de t, y esta sección se desplaza hasta aquí, y esta sección se desplaza hasta aquí. Mirad, esto es como si al avanzar esta sección rellenase esto de un líquido que viene detrás, para lo cual necesita desplazar, quitar de aquí el que ya había, y entonces el que ya había aquí, ¿a dónde ha pasado? Esto está exactamente igual con el tiempo, lo que hay aquí. Luego, es como si ese líquido que ha desaparecido de aquí, que ha sido desplazado, apareciese aquí. Y claro, por la conservación de la masa, el que ha desaparecido de aquí tiene que ser exactamente igual el que aparece aquí. Entonces, este razonamiento es muy importante para sacar una conclusión. Este incremento de volumen y este incremento de volumen tienen que ser exactamente los mismos, Si entendemos eso, deducir la ecuación de Bernoulli va a ser muy, muy sencillo. Tenemos que encontrar estos tres términos que están aquí. Fijaros, incremento de energía potencial, porque es como si este líquido que estaba aquí hubiera pasado a esta parte de aquí de la tubería. Pues ha subido de altura, entonces habrá adquirido una energía potencial que será incremento de esa masa por G y por H sub 2. H son las alturas medias respecto a una referencia. Son alturas medias, suponemos que están suficientemente altas para que
las secciones de los tubos sean despreciables frente a esas alturas medias. Pero claro, este líquido no estaba en altura 0, estaba ya en una altura H1. Habrá que restarle la que ya tenía antes, incremento de M por G por H1. Poniendo el incremento de masa como incremento de volumen por densidad, nos sale entonces esta expresión que tenemos aquí, incremento de V por ρ por G, que multiplica, entre paréntesis, a H2 menos H1. Eso es el incremento de energía potencial que ha experimentado ese líquido, como digo, al pasar de esta parte de la tubería a la tubería superior. Eso es lo que está haciendo el líquido cuando está fluyendo. De aquí está pasando a arriba. El incremento de energía cinética, pues igual, aquí llevará una velocidad y aquí llevará otra velocidad. Deduciremos después que la velocidad que lleva arriba tiene que ser mayor que la velocidad que lleva abajo, porque si disminuye la sección para que pase la misma cantidad de líquido, tiene que aumentar su velocidad, si no, no sería posible. Lo demostraremos más tarde. Entonces, arriba lleva una energía cinética que es un medio de incremento de m por v2 al cuadrado. Pero antes ya llevaba un medio de incremento de m por v1 al cuadrado. Hay que restarlo. Haciendo lo mismo, poniendo incremento de m como incremento de v por ρ, podemos poner entonces esto como un medio de incremento de v por ρ, entre paréntesis, v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Hemos calculado las variaciones de energía cinética y de energía potencial. Nos queda por calcular este trabajo. Y como digo, aquí están actuando dos fuerzas. La fuerza F1 impulsora, la fuerza SU2 de oposición de resistencia. Calculamos esos trabajos. Por ejemplo, el trabajo que hace F1, mientras está produciendo este desplazamiento, incremento de X1, suponemos que es constante, podemos hacer el tiempo suficientemente pequeño para que eso se cumpla muy bien, y entonces ese trabajo será F1 por incremento de X1. Pero F1 lo podemos poner como la presión P1 por A1. Y incremento de X1, por supuesto por A1, es el volumen, es el incremento de volumen. Luego nos quedaría como P1 por incremento de V. Razonando de igual forma, obtendríamos el trabajo de la fuerza F2, que sería, como veis, P2 por incremento de V y es negativo porque es de resistencia, se opone, va en el sentido contrario. Sumamos esas dos fuerzas y esos dos trabajos, los igualamos a las variaciones de energía que hemos encontrado y tenemos entonces pues esta expresión de aquí abajo. P1 menos P2 por incremento de V igual a incremento de V ρ G H2 menos H1 más un medio de incremento de V ρ entre paréntesis V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Los incrementos de V, como son los mismos, ya hemos razonado, este incremento de V es igual a este incremento de V, se van. Y nos queda, entonces, juntando los términos en un lado de la ecuación y los de 2 en el otro lado de la ecuación, nos queda que P1 más ρ G H1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado es igual a P2 ρ G H2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado. Como 1 y 2 pueden ser cualquier punto del circuito, de la tubería, esto me está diciendo que la suma de estas tres cosas es constante, ecuación de Bernoulli. Y vamos a darle un sentido físico. Mirad, los tres términos tienen que tener las mismas dimensiones. No se puede sumar presión con manzanas, tiene que sumar presión con presión. Entonces, tienen dimensiones de presión. ¿Y qué significa esto? Cojamos esta parte de la tubería, por ejemplo, la posición 1. Si no estuviera en movimiento ese líquido, tendría ahí una presión ya que sería P1. Pero por estar a una cierta altura, H1 tiene una presión eficaz que es ρ por G por H1, por estar a esa altura.
Y por estar moviéndose con velocidad v1 tiene una presión eficaz, un medio de ρ por v1 al cuadrado. Y esa suma, esas tres presiones, es constante. Ecuación de Bernoulli que tiene, como digo, múltiples aplicaciones. Y vamos a terminar la lección de hoy demostrando que efectivamente aquí en la sección de menor diámetro la velocidad es más grande. Hemos razonado varias veces que este volumen, este incremento de v y este incremento de v son los mismos. Por lo tanto, lo tenemos aquí puesto. Pero el incremento de v1 será la sección a1 por incremento de x1, pero incremento de x1 es la velocidad v1 por incremento de t. Luego lo ponemos así, v1 por incremento de t. Y en la parte 2, pues será lo mismo, a2 por v2 por incremento de t. Los t se van, despejamos v2 y es igual a v1, a1 partido por a2. Como a1 es más grande que a2, la velocidad v2 es más grande que v1, que es lo que habíamos antes ya imaginado y que ahora demostramos. Perdón, ya digo, tengo un poquito de catarro. Pues por hoy lo vamos a dejar. Recordar que la física no es que sea complicada, que no es que sea difícil. Si la estudiamos, por supuesto, de memoria es muy complicada. Pero si la vamos entendiendo, si la vamos comprendiendo, la física, además de divertida, no es nada difícil. Así que os animo a que la estudiéis con mucho cariño. Hasta la próxima.